Muy buenos días. ¿Cómo han estado? Me toca todavía aprender de todo lo tecnológico. Bienvenidos a nuestra congregación. Colóquense en sus pies. Vamos a decirle al Espíritu Santo que nos hable en esta mañana. Y usted le va a decir con todo el corazón: Señor, aquí estoy. Yo dispongo mi vida. Cierra tus ojos y levanta la mano derecha. Acuérdense que yo les bendigo a ustedes, pero usted lo toma para usted. Mientras yo le digo te bendiga, usted dice me bendiga. Amén. Que el Señor te bendiga, te levante y se glorifique sobre tu vida siempre. Que el Espíritu Santo esté en tu casa, en tu vida, en tu trabajo, en todo lo que tú hagas. Espíritu Santo, eres bienvenido aquí en Peniel Church. Amén y amén. Quédate con nosotros siempre. Dale un fuerte aplauso al Espíritu Santo del Señor. Amén. Tome su asiento. Los niños pueden pasar a su escuelita dominical. Démosle un aplauso a estos niños tan hermosos que están aprendiendo la palabra, aprendiéndose las citas y conociendo más del Señor. Bueno, hace 8 días yo comencé un tema: Señor, necesito ser sanado. Y les hablaba de la sanidad espiritual y por qué es importante tener ¿qué? Sanidad espiritual. Y quedamos que había una palabra que era quebrantar y que era romper, separar con violencia. Pero hoy quiero hablar de la parte de la mente. Hace 8 días hablamos la parte del corazón, cómo eso afecta, cómo la amargura afecta, cómo mis decisiones afectan y dañan mi ser, dañan la capacidad de yo ser esa persona que Dios trajo a esta sociedad, a este mundo, para ser feliz, pero el enemigo ha hecho que estemos ¿en qué? En derrota. Y que por qué los hijos de Dios y los cristianos, los creyentes y no creyentes, deben de tener un corazón sano. Hoy vamos a hablar de esa parte de la mente. Recuerda que nosotros somos tripartitos. Y tenemos un alma, tenemos un espíritu y tenemos este cuerpo que es la casa de los dos. Cuando tú y yo nos entregamos al Señor, entra el Espíritu Santo, se une con mi espíritu y ahí me da vida. Cuando una persona no ha aceptado a Jesús en su corazón, ¿cómo está? Muerto espiritualmente, camina, pero espiritualmente está muerto. Cuando acepta a Jesús, se arrepiente de sus pecados, su espíritu se une con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo le da vida eterna. Y dice la Biblia en San Juan 1:12 que nos da ¿qué? La potestad, es decir, la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Y a partir de ese momento, cuando yo entiendo eso, en mi vida, en mi alma y en el alma que está tocado y tomado con ese corazón, hay una voluntad. Y la voluntad hay pensamientos. Y en los pensamientos está mi comportamiento. Y en mis pensamientos y en mi forma de ser como tal, está todo mi ser involucrado. Entonces, ¿qué pasa? El Señor tiene que empezar a quitar, a robar, a desarraigar todo aquello que ha venido a dañar mi vida. Todo comienza por la mente que baja al corazón y yo voy y lo hago. Hay personas que dicen, yo ayuno, yo oro, yo leo la Biblia. ¿Qué pasa? Yo no soy malo. ¿Por qué me pasa eso? ¿Por qué no veo las bendiciones de Dios? ¿Qué es lo que sucede? Yo hace 8 días les explicaba y en alguna otra prédica les enseñaba que el Espíritu Santo entraba, pero que habían cosas que quedaban ahí y que tenía que empezar ¿a qué? A quitar de mi vida, a tomar decisiones, a santificarme. Hace 8 días hablábamos de esa parte del ser. Hoy vamos a hablar de la parte de la mente o del alma. Y nuestra mente o alma tiene 3 niveles.
el consciente, el subconsciente y el inconsciente. La parte consciente es todo conocimiento o pensamiento que sabemos con claridad. Este nivel opera ¿en dónde? En la parte social, en el carácter social. Aquí estamos como conscientemente, repita conmigo, conscientemente. Resulta que nosotros tenemos otra parte que es el subconsciente. Es el reino de oposición a la razón. Aquí operan sentimientos, aquí es donde operan los deseos egoístas. Aquí es, mire, mientras nosotros vemos todo al derecho, la parte subconsciente todo lo ve al revés. Tu subconsciente está mirando todo al revés. Y la parte inconsciente es el reino de los sentimientos descontrolados. Por eso cuando tú estás aquí, tienes un impacto, algo te impactó muy fuerte, tu subconsciente lo toma. Pero cuando tú te acuestas, muchas veces cuando sueñas eso de una forma descontrolada, de una forma que usted dice, uy, tuve una pesadilla. ¿A cuántos les ha pasado eso? A todo el ser humano le pasa. La diferencia es que cuando estamos en el Señor, Jesús murió en la cruz por todas nuestras enfermedades, y una de las enfermedades que ha venido a tocar esta época es la depresión, la amargura, el resentimiento, el desespero, la impaciencia. ¿Cuántos han conocido personas o aún ustedes han vivido algo de eso? Que usted dice, me siento que no puedo, no me puedo controlar, y empiezan a orar, y no hay medicamentos, usted le dan medicamentos para dormir, le dan medicamentos para tenerlo controlado, pero no le toma el medicamento. ¿Qué le pasa a esas personas? Vienen y tienden a empezar a sufrir de esquizofrenia. La parte de la esquizofrenia tiene que ver con los pecados de los padres, y solo la palabra de Dios los libera. Mucha gente está en el psiquiátrico por eso, y ya no les mandan reposo, pero lo que no entienden es que hay que desatarlos espiritualmente. Y yo les hablaba hace 8 días que desde el vientre de la madre sucedían ataduras, maldiciones y cantidad de cosas que yo he querido por medio de esta serie, Señor, necesito ser sanado. ¿Cuántos necesitan ser sanados? Porque no es solamente ir y congregarse, no es solamente coger el rito de leer la Biblia, sino yo empezar a ¿qué? A mirarla, a vivirla, a seguirla, a creerla, que mi fe sea más allá. Pero muchas veces, yo les decía hace 8 días, que la fe está enferma. ¿Por qué está enferma? Porque está la duda, está el cansancio, están los malos hábitos. Y hay hábitos que usted no ha podido quitar de su vida simplemente porque no está sano espiritualmente, emocionalmente, comportamentalmente, intelectualmente. Amén. Así que en esta mañana les quiero recordar que nuestra mente es como una grabadora. ¿Sí? ¿Cómo son las grabadoras? Eso ya casi no se ve, ¿cierto? Pero en el celular uno coge y se ve a grabar, viene un botón, ¿cierto? Pero antes existía un aparatito donde uno tenía que meter un cassette y tenía que grabar. Los que están muy jovencitos dicen, ¿qué está hablando la pastora? Eso es... ¿Sí? Así es nuestra mente. Hay heridas que permanecen sin sanar, que afectan nuestra conciencia y cambian y controlan nuestro carácter. Y permanecen hasta que tomamos acción para eliminarla. Entonces, ¿qué causa una herida? Hay traumas en la parte prenatal. El rechazo de la mamá en el embarazo por razones económicas, fruto de violación, causas sociales, etcétera, etcétera. Cantidad de cosas traen esas heridas. Sentimientos de culpa por algún pecado. Y el enemigo es experto en colocar culpa. Pero nosotros no nos podemos quedar con la culpa. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Accionar. Porque alguien murió por amor. ¿Quién nos ama a nosotros?
Jesús. Él murió por amor. Muchas personas viven bajo la influencia del miedo, de la tristeza, del odio, de la humillación, etcétera. Es la edad más sensible de experiencias traumáticas. Los niños es como un cemento húmedo y los adultos como un cemento seco. Porque en el adulto ya está formado, ya está ahí, entoronado, ahí está cimentado. En los niños y en los bebés es un cemento húmedo donde todo comienza ¿a qué? A pegarse. Y a medida que crece, pues ¿cómo se vuelve? Duro. Ustedes se han escuchado cuando uno habla, hay personas que tienen un corazón duro, nada lo quebranta, porque ya están como ese cemento, porque falta una sanidad en su vida. Experiencias de miedo, encontrarse perdido, en el fuego, en peligro, en ahogarse, en la humillación de los padres, de los maestros, de los amigos, siendo despreciado en alguna situación que lo dejó en ridículo, que le trajo tristeza, agonía, soledad, amargura. ¿Y cómo está nuestra sociedad? ¿Esto se ve así o no se ve así? Les pregunto, ¿sí o no? Cierto que nosotros lo vemos y aún en nuestra vida y tenemos que empezar a decirle, Señor, sáname. Necesito ser sanado, necesito estar libre para yo poder ayudar a otro, para que sea levantado, restaurado, cambiado. Amén. El rechazo por la llegada de un nuevo hermanito. ¿Quién va a creer eso que los niños pueden pasar eso? O porque los amiguitos no le hicieron caso en la escuela. Resentimiento por falta de amor de los padres, por favoritismo a sus hermanos u ofensas. Haber sufrido abusos sexuales, especialmente en contra natural. Entonces, hay traumas de la edad adulta, como desengaños amorosos, fracasos en los trabajos, prácticas de inmoralidad sexual, violaciones. Entonces, esas heridas son síntomas de heridas que trae tristeza sin causa aparente. ¿A cuánto les pasa eso? Dice, no, yo tengo todo, pero yo no sé, me siento triste. Hay algo como que no, nada me llena. ¿Se acuerdan que yo les decía hace 8 días, anote lo que le pasa de pronto a usted? Anótelo, porque hoy vamos a orar por esa parte también, para que Dios empiece a liberarle y a sanarle. Síntomas de heridas, tristeza sin causa aparente, baja autoestima, rechazo de sí mismo, sentimiento excesivo de culpa, dificultad para relacionarse con otros, amargura, tendencia a juzgar algunos pecados más severos que otros, rechazo a ciertas personas, temor excesivo, problemas psicosomáticos, son síntomas de enfermedades sin causa. Que usted va al médico y dice, pero todo le sale bien, señor, señora. Problemas que vienen a dañar tu vida, pero Dios quiere sanarte. ¿Sabe Dios todo lo que te ha ocurrido? ¿Sí o no? Dios lo sabe. El Salmo 56:8 dice, toma en cuenta mis lamentos, registra mi llanto en tu libro. ¿Acaso no lo tienes anotado? Yo continúo con la misma cita que trabajamos hace 8 días, que es la de Lucas 4:18, que también está en Isaías 61, y es donde la cita Jesús, donde él dice que el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres y me ha enviado a proclamar que los cautivos sean liberados, que los ciegos vean y que los oprimidos sean puestos en libertad. Esa es la cita que aún seguimos trabajando el día de hoy, para esa libertad y esa sanidad. Amén. El Salmo 139, del 1 al 6, viene y dice, Señor, tú examinas, tú me conoces, sabes cuánto me siento y cuándo me levanto. Aún la distancia me lees el pensamiento, mis trajines y descansos los conoces, todos mis caminos te son familiares. No me llega aún la palabra a la lengua, cuando tú, Señor, ya la sabes, lo sabes todo. Tu protección me envuelve por completo. ¿Cuántos creen que Dios los protege? Amén. Me cubres con la palma de tu mano.
Versículo 6, conocimiento tan maravilloso rebasa mi comprensión, tan sublime es que no puedo entenderlo. El Señor viene y nos habla en ese Salmo 139, y si tú lo sigues leyendo, habla cómo Dios vino y te formó en el vientre de su madre. Tú naciste con un propósito aquí en la tierra, y el diablo ha querido siempre dañar a tu familia, dañarte a ti, destruirte, decirte que no sirves. Pero yo quiero decirte en el día de hoy que tú eres importante para el reino de los cielos. Tú naciste con un propósito, no para agradar a los seres humanos, para agradar a Dios, vivir como Dios, entender lo que dice el Señor, lo que quiere para mí, cómo quiere sanarme, liberarme, restaurarme, levantarme. Amén. Y no es con rituales, sino que hay que empezar a cambiar los malos hábitos con los buenos hábitos para que el carácter de Cristo permanezca en mi vida. Amén. Dios tiene conocimiento de lo que te dañó en el vientre de tu madre. Y el mismo Salmo 139, versículo 13 al 16 viene y dice: tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Versículo 14, te alabo porque soy una creación que... Repitan todos, ¿una creación qué? Tus obras son maravillosas, y esto lo sé muy bien. Sigue, por favor, versículo 15. Mis huesos no te fueron desconocidos, cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Sigue, por favor, versículo 16. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Algunos de ustedes, ahorita hay máquinas para ver una formación, pero ¿la puede ver profundamente? No. Pero ¿quién sí nos conoce aún esa profundidad? El Señor. Y dice, todo ya estaba escrito ¿en dónde? ¿Todos qué? ¿Estaban qué? Aunque no existía uno solo de ellos. Cuando tú vienes y entiendes eso, tú vienes y te haces una pregunta: ¿qué hará Jesús con mis traumas? Y hoy te pregunto eso: ¿qué hará Jesús con tus traumas? El Salmo 147, versículo 3, para los que anotan, dice: restaura a los abatidos y cubre con vendas sus heridas. Amén. Eso es lo que viene a hacer el Señor. El Señor en la cruz no murió para que hagamos rituales. El Señor murió en la cruz, resucitó, arrebató las llaves de la vida y de la muerte. Está sentado a la diestra de Dios Padre. Es el ungido, es el que libera, es el que sana, es el que liberta, es el que quita toda enfermedad de nuestra vida. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor por su amor, su misericordia, su santidad, la llenura de su espíritu, el fuego de Dios en nuestra vida. Y muchas veces nosotros no lo entendemos. Todo resentimiento, quiero decirles el día de hoy, es pecado. Todo resentimiento es ¿qué? Pecado. ¿Qué debemos hacer para deshacernos de ese pecado? Lucas 6:37 dice: no juzguen y no se les juzgará, no condenen y no se les condenará, perdonen y se les perdonará. Así que si tú estás juzgando, señalando a otro, entiende que tú debes, lo primero que hacer es arrepentirte, pedir perdón y perdonar al otro. Por ahí comienza el camino a la sanidad interior. Porque la gente tiende a juzgar las debilidades del otro, los errores del otro. Yo quiero decirle a los jovencitos que están aquí: ustedes están y nacieron porque Dios quiso, en la familia que Dios quiso que usted naciera. Pero el que lo entretejió en el vientre de su mamá fue Dios. Permitió que usted naciera sano. Algunos no nacen tan sanos, pero Dios permitió que vinieran así, porque es un propósito de vida para enseñarle el camino que uno tiene que seguir con Dios. Fuiste creado con un propósito eterno.
Efesios del 1, del 3 al 5 dice: bendito el Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, ¿qué? Santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo, asimismo según el puro afecto de su voluntad. Es decir, que esto que nos enseña, tenemos que confesar todo pecado reprimido y oculto. Cierra tus ojos. Si tú sabes que hay un pecado favorito, si tú sabes que haces cosas que no le agradan a Dios. Hebreos capítulo 10, versículo 12 al 22, no lo vamos a leer porque es muy largo, pero a usted le queda como tarea en su casa. Es decirle al Señor: ha ofrecido mis pecados en un solo sacrificio para siempre, el que está en la diestra de Dios Padre. Dile hoy a Jesús: Señor, ese es mi pecado. Eso es lo que yo hago continuamente y los hábitos que yo no puedo cambiar. Eso es lo que yo siento en mi corazón. Este es el resentimiento. Esta es mi herida. Esto es lo que me ha dañado. Esto es lo que no permite que yo cambie. En 1 Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, para limpiarnos de toda maldad. Amén y amén. ¿Qué dice Jesús sobre la mente? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice Jesús? Dios nuestro Padre hace un examen a la mente del ser humano. La Biblia dice: yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Dice que por los frutos nos conocerá el Señor. Por eso hay una parte de la Biblia que a mí siempre me impacta, cuando dice: Señor, en tu nombre eché fuera demonios, Señor, lloré y se sanaron los enfermos. Y viene el Señor y le dice: apartaos de mí, hacedores de maldad, yo no los conozco. Y yo siempre digo: tenaz, fue un instrumento, pero nunca fue salvo. Nunca conoció al maestro, lo habló, lo predicó, lo enseñó, oró, ayunó. Pero viene el Señor y dice: apartados de mí, yo no te conozco. ¿Quién eres tú? ¿Cómo es ese olor, esa fragancia? Y por eso es importante nosotros estar sanos, para poder vivir una vida en santidad, una llenura en el espíritu, no ser religiosos. Los que tienden a ser religiosos tienden a juzgar, a dañar, a señalar, a vituperar. Dice en el Salmo 1: bienaventurado el varón que no se ha sentado en silla de escarnecedores. Escarnecer es hablar del otro, dañar al otro, destruir al otro. Y bienaventurado es 3 veces feliz porque no lo ha hecho. Pero todos nos hemos hecho. Todos en algún momento se ha hablado de alguien, ha hecho algo, ha dicho. O sea, que Dios tenga misericordia de nosotros. Así es, ¿cierto? ¿Qué es la mente y los estados de la mente según la Biblia? Por lo general, muchas personas no tienen conciencia del importante papel que juega la mente en nuestras emociones y decisiones. Dios colocó en el hombre este poderoso órgano por su desarrollo y crecimiento espiritual, intelectual y aún económico. Fue y ha sido a través de este poderoso órgano que Adán le colocó el nombre a todos los animales, de acuerdo a la Biblia. Fue a través de este órgano que se han construido las grandes ciudades. O sea que en la mente de aquí hay inteligencia, ¿cierto? Imaginación. ¿Qué más hay en la mente? A ver, menciónemelo. ¿Cómo? Creatividad. Deseos, todo eso, sueños. Mire todo lo que tiene la mente y uno no cuida la mente.
¿sí? Ha sido a través de la mente que se han hecho los grandes descubrimientos científicos, sociales, económicos, que han cambiado la vida de la humanidad. Pero también lamentablemente ha sido a través de este órgano que se han tomado las peores decisiones que han traído mucho dolor al mundo, como suicidios, como asesinatos, como adulterios, como robos, secuestros, corrupción, separaciones, feminicidios. La palabra mente es un término psicológico, en tanto que la palabra cerebro es un término fisiológico. La mente es el órgano del hombre que está equipado para pensar, imaginar, conocer, recordar y entender. ¿Voy muy rápido? Voy muy rápido. Pero es que quiero alcanzar a darles toda esta parte. Entonces, cuando tenemos claro que la mente es un término psicológico, tiene que ver con la parte espiritual, pero que en la parte, el cerebro es fisiológico porque está aquí en nuestra cabecita, que dicen, ¿tuvo muerte qué? Cerebral. ¿Cierto? Y por eso dice que cuando una persona está en un estado de coma y cuando uno va a un hospital y va a orar, está la parte del espíritu, esa parte de su mente que puede escuchar. Y por eso uno siempre una persona que está a términos de llegar a morir, pero aún diga que están en términos vegetativo, fisiológicamente, espiritualmente, su mente reacciona y uno puede llevarlo a los pies de Cristo. Amén. ¿Lo creen o no lo creen? A ver. La palabra mente en hebreo es let, L-E-D-D-D, let, mente, que significa en medio de. Y es la primera vez que aparece corazón. Es en relación con los seres humanos. En Génesis 6:5 dice, ¿me lo puedes colocar, por favor? Génesis 6:5 dice, ¿y vio Jehová qué? ¿Vio Jehová qué? La maldad de los hombres, que era qué? Mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Es decir, que tuvieron una intención, tuvo un ¿qué? Propósito. Era de ellos de continuo solamente de hacer ¿qué? El mal. La palabra corazón aparece en el Antiguo Testamento como sinónimo de mente. Y siempre y cuando aparezca, a menudo es con los verbos, como que es importante entender qué verbos. Ay, pero ¿por qué habla de eso si eso no debería hablar así? Porque es que no, nosotros tenemos que leer y entender qué significa. Y esa palabra corazón que apareció, que tiene que ver con la mente, es con la palabra de conocer, de saber. Por eso cuando un bebé, desde la gestación de su mamá hasta los 6 años, está en un estado de inocencia. A los 7 años pasa a tener un estado de ¿qué? De conciencia, de saber lo bueno y lo ¿qué? Y lo malo. Ahora que sabemos qué es la mente, vamos a conceptualizar sus diferentes capacidades. Vamos a mirar los estados de la mente. De acuerdo a la Biblia, hay por lo menos 7 estados de la mente. El apóstol Pablo plasmó estos estados en sus diferentes epístolas, los cuales vamos a identificar y explicar en esta mañana. Es importante hacer una observación de que cada uno de estos estados mentales se le da un nombre de acuerdo a su perfil, contenido y características. Anteriormente entendíamos que Dios hace un examen a la mente del hombre. Hay un salmo que dice que examíname. ¿No saben el salmo? Dice examíname, oh Dios.
¿cierto? Examinar. ¿Y qué es examinar? Yo le pregunto a usted, ¿qué es examinar? A ver, alguien que levante la voz bien potente y me diga, ¿qué para usted qué es examinar? Me revisan, ¿qué más? Un diagnóstico, ¿qué más? Una revisión minuciosa. Entonces, cuando yo entiendo esa parte, Dios empieza a hacer esa observación en cada uno de los estados mentales de nosotros. Él va y mira lo más pequeño de lo que tú puedas pensar, aún lo que todavía tú no sabes que te va a llegar. ¿Sí? Entonces, hacen un examen a la mente del hombre. Este examen dará como resultado una designación o nombre conforme a sus características particulares. Los diferentes estados de la mente son estos. Yo quiero que los que anotan y los que me están viendo por medio digital copien estos nombres. La mente carnal, la mente corrompida, la mente entenebrecida, la mente vana, la mente cauterizada, la mente reprobada y la mente espiritual. Repitan conmigo, la mente ¿qué? Carnal, la mente ¿qué? Corrompida, la mente ¿qué? Entenebrecida, la mente ¿qué? Vana, la mente ¿qué? Cauterizada, la mente ¿qué? Reprobada y la mente ¿qué? Espiritual. Entonces vamos a ver la primera, la mente ¿qué? Carnal. Vamos a Romanos, capítulo 8, versículo del 5 al 6. Dice, porque los que son de la carne piensan que, vamos todos, lean conmigo, porque los que son de qué, piensan cosas de la carne, pero los que son del espíritu, en las cosas de qué, del espíritu. La palabra carne en griego es sarx, S-A-R-X, sarx. Y es el adjetivo utilizado para estos versículos. Es sarquicos. Es importante la definición de esta palabra para el mayor entendimiento de lo que vamos a tratar. La palabra sarquico significa posesión de la naturaleza de la carne. ¿Qué significa? Es decir, que cuando una persona es controlada por los apetitos de animales, esos apetitos humanos, gobernado por la naturaleza humana y no por el Espíritu de Dios. Una mente carnal es aquella que piensa, pues se ocupa y medita en los deseos de la naturaleza corrompida y caída del hombre, siendo este gobernado por sus apetitos y no por el Espíritu de Dios. Y el Espíritu del hombre, una persona que tiene esta mentalidad, siempre tiene prioridad de pensamientos y demanda de sus deseos antes que de la voluntad de Dios. Yo le hago la pregunta, ¿cómo está la sociedad en cuanto a esta mente? ¿Cómo está el pueblo de Dios en cuanto a esta forma de pensar? ¿Se acuerda que hay una parte y hay una cita bíblica que dice que hay que renovar nuestro pensamiento? Hay que renovar nuestra mente. Pero si tú no conoces esto, ¿cómo la vas a renovar? O sea que cuando tú comienzas a alimentar en tus pensamientos pasiones desordenadas, deseos desordenados, nada que tenga que ver con la voluntad de Dios, nada que tenga que ver con lo del Espíritu, ¿es una mente qué? Carnal. Cuando la Escritura dice que el ocuparse de la carne, esto tiene que ver con el hombre, con esta mentalidad que emplea todo su tiempo, es decir, que su mente emplea todo su tiempo, sus capacidades mentales para sus designios, para sus cosas de aquí de la tierra, que no edifican a Dios, que alimenta su humanidad para ir a pecar y no para ir a glorificar el nombre de Dios. ¿Quedó claro? La segunda, la mente corrompida. Tito 1:15. Todas las cosas son puras para los puros,
Mas para los corrompidos, ¿qué dicen? ¿Corrompidos y qué? E incrédulos, nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Esta es la segunda forma de pensar. La palabra corrompido es descompuesto, infectado, corrupto, contaminado, podrido, apestado. La mente corrompida es aquella que ha llegado al más alto nivel de carnalidad mental. Este tipo de mente es similar y comparada, dice, a la del incrédulo o inconverso. Es cuando en la mente hay un porcentaje superior de pensamientos carnales que el espíritu. Yo les pregunto, ¿nosotros hemos visto o hemos escuchado que hay personas corruptas? ¿Cierto? Dice, no, este es corrupto. No, ¿usted qué es lo que habla? No, mijo, usted, ay, ¿usted qué? ¿Por qué dice eso? A uno le sorprende. ¿Es así o no? Eso es una mente corrompida y la Biblia dice que no tiene nada de pureza. Tercero, la mente entenebrecida. Efesios 4, versículo 17 al 19. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andaban en la vanidad de ¿qué? De su mente. ¿Qué más? Teniendo el entendimiento ¿qué? Entenebrecidos, ajenos de la vida de Dios. ¿Por la qué? Ignorancia que en ellos hay. ¿Por la dureza de qué? De su corazón, los cuales después que perdieron la sensibilidad se entregaron ¿a qué? Para cometer con avidez toda clase de impureza. La palabra entenebrecido en el griego es escotizo, S-K-O-T-I-Z-O, para los que están anotando, que significa privar de luz, oscurecer. La mente entenebrecida es aquella que está totalmente escasa del conocimiento de Dios, producto de la falta de la iluminación de la palabra. Por ello, habla por la ignorancia que en ellos hay. Si ve que la cita bíblica dice por qué, da la explicación de una vez, porque hay ignorancia, no sabe que es malo, no han leído nunca el manual de vida. Una de las características de estas personas que poseen esta mentalidad es que perdieron la vergüenza. Se entregaron a la inmoralidad y no se satisfacen de cometer toda clase de inmundicia. Dice la palabra que estas personas perdieron la sensibilidad. ¿Cómo a las personas no les da vergüenza estar borrachos en la calle? Pero nosotros vamos a predicar y les da vergüenza ir a hablar de Dios. ¿Cómo perdieron la sensibilidad? Las personas que caen, que yo he estado orando mucho en estos días en la Alborada, por adicciones. Y van y por todo lado botan el olor a la marihuana, lo que huelen, a todo. ¿Les da vergüenza? No, perdieron la vergüenza. Tienen su mente entenebrecida porque el diablo los ató a una adicción. Fuera de falta de una sanidad en sus emociones y en todo, fuera de eso vino una ¿qué? Adicción, una atadura, una ligadura, una cadena más. Pero ellos pueden ser libres. ¿Cuánto creemos eso? ¿Cuánto les vamos a predicar? Hay que predicar el evangelio porque él vino a libertar a los cautivos. Amén. No es para juzgar. Esto es para que entendamos qué es lo que le sucede a muchas personas y aún a nosotros. ¿Listo? Esto quiere decir que dejaron de sentir dolor por el pecado. Los que tienen una mente entenebrecida, usted le dice, ay, yo conozco, te citan la Biblia, te citan versículos. Usted no me habla que yo ya sé lo que tengo que hacer. Y es decir, que ellos ya no tienen dolor por el pecado. ¿Qué es el pecado? Vuelvo y lo repito, darle la espalda a Dios, hacer las cosas a mi manera. Y después le echo la culpa a Dios. Eso es algo increíble. Por eso está endurecido ¿qué? El corazón. Este tipo de mentalidad no tiene freno a la hora de satisfacer todas sus demandas. Les daré un ejemplo. Cuando un hombre después de tener una relación con su mujer
que ha hecho todo lo posible para agradarlo sexualmente y este se siente insatisfecho por lo que ocurre a tener relación con varias mujeres para poder estar bien. O sea, va y está, pero la mujer no lo llena, pero va y busca a otras mujeres y tiene placer con todas, es decir, que adultera. Ese es el tipo de persona que no siente dolor. ¿Qué se ve ahorita en la sociedad? Pueden ser profesionales, pueden ganar millones, pero tienen a la mujer y tienen a alguien más por allá jugando. No la aman, no la valoran, no la respetan. Y muchas veces hay mujeres que prefieren el dinero que tener un hombre fiel con debilidades y con cosas. Y eso ya no es para antes. Antes le echaban todo a los hombres, ¿no? Eso también va para las mujeres. Mujeres que también son infieles, mujeres que también dañan. O sea que aquí ya es para todo el género humano. ¿Sí? Este tipo de persona que no siente dolor por lo cometido en contra de Dios o de su prójimo. Ya no siente dolor, ya le da igual herir al otro. Las personas se olvidan que cuando uno hiere al otro está tocando el corazón de Dios. ¿Sabe por qué? Porque todos somos creación perfecta de Dios. Todos. La única diferencia es que unos son criaturas porque todavía su espíritu está muerto y no han aceptado a Jesús. Y nosotros y todos los que buscamos de Dios en la forma correcta somos hijos. Esa es la diferencia. Pero todos somos creación y cuando yo toco uno de ellos, Dios dice, ay de aquellos que toca uno de mis pequeñitos. Es mejor que darte una soga al cuello y se tira al fondo del mar. Es delicado cuando tú hablas y con tu boca lastimas a otros, porque estás tocando el corazón de ellos. Cuarta, la mente vana, Efesios 4:17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Dice los otros gentiles. ¿Qué es ser gentil? Que nosotros no somos judíos. Que nosotros Dios permitió y extendió por su misericordia al amor por el resto de la humanidad para tener salvación y vida eterna. Por eso dicen gentiles. ¿Quedó claro? Para los que de pronto no saben por qué siempre la palabra gentil. Que andan en la vanidad de su mente. El término vano utilizado en el griego es metaiotes, que tiene el significado de falta de propósito. La característica de ser inútil o de estar vacío, sin la iluminación del Espíritu de Dios. La senda del hombre le conduce solo a aquello que frustra, porque sexualmente él queda entregado a cosas carentes de valor o de realidad. Este estado te lleva a la necedad. ¿Cuántas personas son necias? Que usted le está diciendo y le está diciendo, y entonces se une la necesidad, el orgullo, la prepotencia, bueno, se une todo lo que tiene que ver ahí. La obstinación, trayendo como resultado ¿qué? El caos total. Cuando una persona es necia, orgullosa, prepotente, que se cree que tiene, mejor dicho, uno está aquí es para agradar a Dios. La gente cree que está aquí para agradar al hombre aquí en la tierra, al esposo, a la esposa, a los hijos, no, a todo el mundo, no. Nosotros tenemos que hacer las cosas como para el Señor. Y cuando tú no lo haces así, tu mente es una mente vana, porque llegas a la necedad, a la obstinación, al orgullo, a la prepotencia, a la mentira, y todo eso se vuelve un caos. Entonces tu boca, en vez de ser de bendición, tu boca se vuelve una palabra de maldición, que daña, que destruye, que no edifica, que mata lo que Dios quiere levantar. Y tienen en poco lo que Dios les ha entregado. Ay de aquellos, dice. La siguiente. La mente cauterizada. Primera de Timoteo 4:2. Primera de Timoteo 4:2. Por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, está ahí. El término en griego es cauterizado, que indica una conciencia endurecida,
que está marcada como hierro ardiente y que quedan destinados para tal acción, en lo cual no hay marcha atrás. Según el apóstol Pablo en lo dicho en Efesios 4:19, pasemos a Efesios 4:19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. En la versión que yo tengo dice, en este estado moral ya perdieron toda sensibilidad hasta el punto que para este tipo de mente se aleja la posibilidad de que el Espíritu Santo pueda redarguirnos y conducirnos a la verdad. Es decir, que esta mente está cauterizada, su conciencia, la conciencia que es lo que te dice, lo que está bueno y lo que está malo. Hay personas que dicen que por estado de conciencia pecaron. Como antes decían lo del seno de Abraham, era por el estado de su conciencia. Ahorita es diferente porque cuando vino Jesús nos liberó de la ley, estamos bajo la gracia y ya es por todas las decisiones, nuestros hábitos, lo que nosotros realizamos. ¿Queda claro? Ya que ellos están conscientes del estado en que se encuentran. Personas que saben que están así. Y lo más fuerte es que este tipo de personas que llegan a este extremo fueron conocedores de la verdad, han estado en los caminos del Señor y siguen pecando y no les importa. Citan la palabra, le recuerdan a todo el mundo la palabra, pero no viven la palabra. Yo no sé cuántos estuvieron en la alborada de ayer, que cogí y hablé la reflexión de los niveles donde están las dimensiones. Y que toda la palabra de Dios habla de Jesús. Por eso nosotros creemos tanto en el Antiguo como en el Nuevo, porque en el Antiguo mostraron que iba a suceder, en el Nuevo se realizó y lo que siguió haciendo para que nosotros hoy estemos aquí. Amén. La otra, la mente reprobada, Romanos 1:28. Romanos 1:28, ¿qué dice? Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente que reprobada para hacer cosas que no convienen. La palabra reprobada en el griego es adokimos, que significa no soportando la prueba. Por tanto, rechazado se aplica primeramente a metales, como en Isaías 1:21, solo tomen la notica. Pero en el Nuevo Testamento se aplica a personas. La mente reprobada es aquella que fue puesta a prueba por parte de Dios y que no pasó, no soportó la prueba, por lo tanto fue rechazada. Una de las características de una mente reprobada es que están atestados de toda maldad. Las principales fortalezas de una mente reprobada son la avaricia, la perversidad, la depravación. Amén. A veces me enreda la lengua. Esta mente en particular presenta 17 formas de proceder, las cuales son llenos de envidia. Empezamos a mirar, llenos de envidia. ¿Qué más? Homicidios, contiendas, aborrazadores de Dios, engañadores y maliciosos, detractores, injuriosos, soberbios. Una persona soberbia, altiva, inventora de males, desobedientes, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, tiene una mente reprobada. Es aquella que después de haber sido probada por Dios, fue descalificada por causa de haber llegado al estado de mente cauterizada. Cuando Dios desaprueba la condición mental de un individuo, es porque en tal condición no hay nada que hacer, no hay nada favorable para Dios. Buscar consecuencia y rechazar ¿qué? La gracia de Dios. ¿Rechazar qué? La gracia de Dios. ¿Y qué es la gracia? La gracia es un regalo ¿qué? Inmerecido. Es algo que nosotros no merecíamos y Dios nos la regaló.
Pero hay personas que han desechado todo eso porque importa lo que yo pienso, lo que yo quiero, lo que yo hablo, como yo digo, y qué importa, y qué pasa. Pues lo que va a pasar es que tu mente va a estar desaprobada delante de Dios, tú vas a estar desaprobado delante de Dios y tus oraciones no van a empezar a ser escuchadas. Y comienzas a ser tratados, entras en desiertos, entras en cosas que tú dices, pero no entiendo. Se sigue congregando y todo, pero no cambia. Ahora que tienes que renunciar a estas cosas, Señor, perdóname, si yo he llegado a hacer eso y yo no me he dado cuenta, a veces uno no se da cuenta, ¿cierto? Simplemente por soberbia, por necedad, por orgullo, porque cree que tiene de todo y que se lo merece. Mira, nosotros todos los que estamos aquí no merecemos nada. Dios por su infinita misericordia nos dio la gracia. A ver, la mente espiritual. Romanos 8:5 dice, por los que son de la... ¿Por qué qué? Por los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas de qué? Del espíritu. La mente espiritual es aquella que piensa, repita conmigo, que piensa, medita y utiliza todas sus capacidades mentales para las cosas del Espíritu de Dios y la palabra de Dios. Las cosas del Espíritu de Dios tienen que ver con la palabra de Dios. Solamente la palabra de Dios nos habla de ¿quién? Pues del Señor, ¿cierto? Cuando estudiamos y meditamos en la palabra de Dios a diario, estamos pensando en las cosas del Espíritu de Dios. Y las características de una mente espiritual son vida y paz de Dios, entendimiento en el propósito de Dios y en su palabra. Está continuamente meditando en la palabra de Dios. Posee sabiduría e inteligencia espiritual. La mente está bajo el control y dominio ¿de quién? Del Espíritu Santo. El espíritu del hombre está sujeto a su vez al Espíritu de Dios. Todas sus capacidades mentales trabajan en libertad y sin dificultad. De la misma manera, el que posee esta mente espiritual presenta un modo de proceder particular, como, que ahí es donde habla de los frutos del Espíritu. ¿Usted se ha visto que hay personas que se les dificulta perdonar? Porque no tienen en su mente ese fruto del Espíritu. Por eso hay que trabajar eso, como bondadoso, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, los frutos del Espíritu. ¿Sí ven? Entonces, hoy con lo que les he ido enseñando y explicando, vamos entendiendo por qué tenemos que orar hoy por nuestra mente, porque si hay cualquiera de esta clase de cosas, usted tiene que renunciar y decir, declaro sin poder eso en mi vida. Renovación de la mente. Siempre hemos escuchado lo que es la renovación de la mente. Romanos 12, vamos por favor, Romanos 12 del 1 al 2. Pablo dice, hermanos, no os conforméis ¿a qué? A este siglo. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios. ¿Entreguen qué? Por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio ¿qué? Vivo y santo. La clase de sacrificio que a Él le agrada, esa es la verdadera forma de adorarlo. O sea que adorar no es venir a cantar una canción. ¿Sí? ¿Qué es adorar? ¿Qué dice? Entregar. ¿Cierto? Conocer la voluntad de Dios. Anoten esta cita y léala, estúdiela, mastíquela, entiéndala. Pablo dice al pueblo que tiene una relación con Dios a través de Cristo, que deben renovarse para experimentar una transformación. Segundo, de acuerdo a este texto, hay dos principios fundamentales para experimentar. Una es transformación, que son los siguientes. No conformarse. ¿Qué transformación es?
no conformarse. Pablo dice, hermano, no os conforméis a este siglo, no conformarse al estilo de vida de este mundo, no conformarse al sistema de pensamiento que proyecta hoy el mundo, esta sociedad, alejado de los preceptos de Dios, independiente de su voz, lleno de orgullo, de odio, de egoísmo, de suicidio, de robo, de astucia del ser humano, sin depender de los principios y de los valores de Dios. Pablo declara que necesitan una transformación, porque dicha transformación vendrá cuando usted se dedique día a día a disciplinar ¿qué? Su mente, llevándola cautiva a la obediencia a Cristo Jesús, la cual debe ser ¿qué? Renovada, y para eso debe tener una actitud de no conformarse, de no quedarse ahí. La palabra conformarse es una acción que viene de conformar, es decir, ajustar, concordar una cosa con otra, ser de la misma opinión, aceptar sin protestar algo que pueda considerarse malo o insuficiente. Cuando las personas tienen años con situaciones difíciles, el problema no son las situaciones, sino esa persona por conformarse a vivir así, no se conforme, no se adapte, no asimile la forma del mundo decadente, de pecado. Segundo principio, renovarse continuamente, tener una determinación a cambiar todos nuestros patrones de pensamiento. Es decir, paradigmas, tener una actitud de aprendizaje diario, aprenda diario. Hay gente que vuelve y le pasa lo mismo y vuelve y hace lo mismo y vuelve y hace lo mismo. No, hay que empezar a tener una actitud de aprendizaje diario. Viva un día como si fuera el último. Renovar es cambiar una cosa vieja por otra nueva. Debemos cambiar pensamientos viejos por pensamientos ¿qué? Nuevos. La responsabilidad del cambio de mentalidad es de la persona. La renovación es una disciplina que implica tener una actitud de aprendizaje diario. La transformación que usted espera ver en su vida va a empezar en el momento que decida llevarla a cabo por medio de aprender día a día lo que Dios quiere decir para tu vida y para tu ser. Por eso es tan importante leer la palabra de Dios, meditarla, masticarla, entenderla, para poder usted saber qué hacer. El apóstol le dice a la comunidad de fe en Roma que deben sufrir una transformación por medio de la renovación del entendimiento. El término transformación usado por el apóstol Pablo en griego tiene que ver con la alteración del ser, es decir, de su alma, de su voluntad, de sus pensamientos, de todo lo que es él como persona. Así que el instrumento para renovar nuestro entendimiento es la verdad de Dios plasmada en su palabra. Diga conmigo, en la palabra del Señor. A medida que usted cambie sus viejos patrones de pensamiento por los principios y valores establecidos por Dios, es su palabra. Usted tendrá una mente sana, una mente coherente, equilibrada, enfocada, capaz de discernir la voluntad de Dios. Por último, el apóstol Pablo nos indica que debemos renovar nuestra mente para así conocer cuál es la voluntad de Dios. Es perfecta, agradable y buena, lo cual indica que será dificultoso para una persona conocer la voluntad de Dios si no renueva ¿qué? Su mente. Hay que renovarla. No, pero es que yo conozco del Señor. Sí, yo sé que usted conoce del Señor, que usted busca, que usted ora, pero tiene que renovar. Usted no se puede quedar con la necedad. Usted no puede quedarse siendo grosero, siendo grosera. Usted no se puede quedar ahí. ¿Cuál es esa meta? ¿Cuántos se quieren ir con el Señor? Entonces debemos de hacer todos los días, revisarnos. Si pecaste, si fallaste, si vituperaste, si tocaste a otro, pídele perdón al Señor, a la persona. No es que yo creo que es así, entonces quédate ahí, en tus delitos y pecados y masticando y que el diablo te vuelva una nada. Y después dices que Dios, ¿por qué no hace algo? No, porque tenemos que cambiar, tenemos que mejorar.
Todos aquí, ninguno de los que estamos aquí somos perfectos, pero la diferencia es si yo decido cambiar y renovar mi mente, agradar a Dios, hacer las cosas como para Dios y no para el hombre. Porque cuando usted mira que usted lo hace, pero el hombre no lo hace, entonces ¿sabe qué pasa? Usted quiere agradar al ser humano y el ser humano es malagradecido. Usted pudo haberse desvelado, enseñado, ayudado, entregado y esa persona después sale con cosas que usted dice, pero ¿por qué hice eso? Entonces se cree la última Coca-Cola del desierto, pues mató, comió y cuando llegó era un pobre, triste, frustrado y acabado que Dios lo levantó por misericordia. Entonces, ¿qué tenemos que empezar a entender en conclusión como lo que dice en Jeremías 15:19? Dice, por tanto así dijo Jehová. Vamos a leerlo. Jeremías 15:19. Por tanto así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si te entresecare lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviertas en ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Entresacar aquí es retirar los malos pensamientos, insertar lo nuevo de Dios. Es necesario primero convertirse o arrepentirse para salvación. Luego entresacar es todo lo que contamina y es vil de nuestra mente. Dejar a un lado lo carnal, lo corrompido, lo vano, lo entenebrecido, lo reprobado, para pasar a un estado de mente espiritual sana. Solo así serás un verdadero y fiel representante de Dios sobre la tierra, como lo que dice Pablo a Filipenses. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Increíble, ¿cierto? Y luego viene y nos habla, como en conclusión en Marcos 16, 17 y 18, y estas señales seguirán a los que creyeren en mi nombre. ¿Echarán fuera qué? Demonios. ¿Hablarán qué? Nuevas lenguas. ¿Quitarán qué? Serpientes. Y si vivieren cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Cuántos quieren tener unción? ¿Cuántos quieren estar en otra dimensión? En el espíritu. ¿Cuántos creen que Dios lo puede usar a usted, a mí, a conquistar a cantidad de personas de esta sociedad para que salgan de donde la tiene el diablo esclavizada? Amén. Pero primero tenemos que trabajar en nosotros, tenemos que aprender a ser humildes, mansos, sencillos de corazón. Decirle, Señor, yo te necesito. ¿Cuántos necesitamos ser sanados? Amén. ¿Cuánto necesitamos que Dios sane nuestra mente, nuestro corazón y nuestra vida? Mire, cuando uno se cree que todo es bueno y que uno es el que come y hace, pero se olvida de lo que le hicieron, de lo que le dieron y le entregaron, es mal agradecido y de todo, ¿sabe cuál va a ser su final? Muerte, porque el diablo quiere volverlo a llevar al estado en que lo encontró. ¿Y cómo lo encontró? Vacío, dañado, destruido, practicando cosas de inmoralidad sexual, adicciones, enfermedades, cantidad de cosas. Pero el enemigo siempre que ve que va usted a crecer, que en su casa van a crecer, que va a haber bendición, que usted va a crecer en su casa, que va a venir. ¿Sabe qué hace el enemigo? Con una cosita chiquitica, coge su carne, coge su necedad, coge su debilidad, para que se destruyan entre sí y no vean que es el enemigo que está usando su debilidad para destruirlo a usted. Amén. Vamos a orar, colóquese en sus pies. Y tú que me estás viendo por esta plataforma, si este tema te ha tocado y te estás pasando por eso, solamente cierra tus ojos y pídele perdón al Señor. Dile, Señor, perdona mi pecado. Yo no quiero tener ninguna de estas mentes. Yo quiero estar aprobado por ti, yo quiero cambiar. Acepta a Jesús, que es lo primero en tu corazón. Repite conmigo esta oración. Señor Jesús, perdona mis pecados. Toma control de mi vida, Espíritu Santo. Apunta mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás.
necesito ser sanado, sanada, cambiada. Y aún si me he apartado de ti, Señor, perdóname, yo quiero volver a ti, yo quiero volver y no volverte a dar la espalda, sino tomar tu mano. Señor, gracias porque tú eres bueno, porque estás conmigo. Amén. Quiero decirte, si tú no vas a una iglesia, vives aquí en la ciudad de Cali, te invitamos a Penechur, un encuentro cara a cara con Dios. Te esperamos aquí a nuestros servicios. Conéctate en todo lo que tenemos en nuestras plataformas. Mira todo lo que Dios ha permitido que hablemos, enseñemos. Busca al Señor. Si estás en otra nación de la tierra, igualmente. Tú puedes igual conectarte y estar con nosotros, congregándote con nosotros a distancia. Así que quiero invitarles a eso. También pueden conectarse con nosotros a nuestro número de teléfono 310-497-1521, pedir consejería. Si tú necesitas un consejo, si necesitas oración, conéctate con nosotros en nuestras alboradas miércoles y sábados. Desde las 5 de la mañana a 6:30 de la mañana, 1 hora de intercesión, de oración por tu familia, por ti, porque todos necesitamos ser sanados. Que Dios te bendiga. Y los que estamos acá, levanten sus manos. Y si usted dice, Señor, yo necesito ser sanado, yo necesito que mi mente sea cambiada, yo necesito ser restaurado. Tú me encontraste, Señor, de una forma desolada, dañada, vacía, destruida. Muchos, desde muy pequeña, me han perseguido, si eres un hombre. Me he sentido mal, me he sentido destruido. En este momento trae a memoria, vamos a hacer algo de sanidad en este momento. No te distraigas con nada, pero sí escúchame. Trae a memoria las experiencias que produjeron el trauma y los sentimientos negativos que tú tienes en este momento. Cierra tus ojitos, porque aquí no estamos para ser juzgados, sino para aprender, para ser sanados, transformados, limpiados. Cierra tus ojos y dile al Señor, Señor, esta experiencia, esto me ha traído un trauma, esto me ha traído dolor, me ha traído tristeza, palabras que me dijeron. Si puedes, dile el nombre de la persona. Cosas que me dañaron, cosas que yo sé que son verdad, pero me duelen y me da rabia y reacciono. Y mi mente carnal, mi mente se entenebrece, mi mente se daña. Viene el corazón y digo cosas que no convienen, que no te agradan. Señor, perdóname. Límpiame con tu sangre en esta mañana. Límpiame, Señor. Límpiame. Dígale, Señor, sáname. Renuncia a esos sentimientos en este momento negativos, nombrando por su nombre. Si es temor, renuncia a todo temor. Si es ira, renuncia a toda ira. Si es a contienda, renuncia a toda contienda. Si es a la murmuración, renuncia a la murmuración. Si es a odio, al resentimiento, a todo lo que te hace daño, todo lo que te toca, todo lo que destruye tu vida, lo que tú sientes que cada día te aleja del Señor. Perdona de todo corazón. Dile, Señor, perdono a esta persona, el daño que me hizo, las palabras que me dijo. Hoy entiendo que es una persona débil como yo, pero que tú la amas y que tú quieres rescatarla, que tú quieres limpiarla, que tú quieres santificarla, Señor. Hoy te pido perdón, Señor, primero por todo lo que yo he hecho y perdón por todo lo que yo le he hecho a otro. Le he dicho a otro, Dios mío, con mis acciones, con mis actitudes, con mis palabras, con mi forma de pensar, lo he destruido. Dile, perdona a Dios por todo sentimiento negativo. Y perdónate a ti mismo, perdónate a ti mismo. Confiesa con tu boca. Dice en Romanos 10:10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Confiesa tu pecado en esta mañana, confiésalo. Dile, Señor, mira, me siento atrapado en este pecado. Se ha vuelto en una iniquidad, en un pecado favorito. Está como hierro forjado en mi mente, en mi corazón y en mi vida. Pero yo quiero ser renovado, yo quiero cambiar, yo quiero conocerte. Yo te necesito, Jesús. Jesús, en tu poderoso nombre, sáname, libérame, Señor. Dame esa salvación. Reconoce y confiesa
Amén. Vamos a orar al Señor. Levanta tu mano. Dile, Señor, tú me liberas, tú me sanas, tú me restauras, Señor. Si yo vengo y lo confieso, lo hablo, lo creo, y simplemente te digo que te amo. Díselo ahí, alaba al Señor. Wow. Díselo ahí con todo tu corazón. Brindo mi ser, brindo mi corazón, brindo mi mente. Solo vivo para ti, Señor. Ya no soy esclavo del pecado. Soy esclava de ti, Señor. De tu amor, de tu misericordia. Díselo ahí con todo el corazón. Caminamos por ti, Señor. Caminamos por ti. Vivimos por ti. En el nombre de Cristo Jesús. Levante su mano derecha y repita conmigo. Nos descontaminamos de toda contaminación de carne, sangre y espíritu, al mundo, al diablo y a la carne. Declaramos nuestro camino en bendición. Ángeles protectores, ángeles ministradores alrededor nuestro. Amén.